Como broche de oro de este cuarto acto del trabajo social, el galardón a la trayectoria profesional recae este año en el grupo de primeras trabajadoras sociales de los servicios sociales de base de Aragón. Este grupo de primeros trabajadores, de primeras trabajadoras sociales de los servicios sociales de base de Aragón, representa la apuesta por un modelo y sistema público de servicios sociales que está próximo al ciudadano del mundo rural y urbano aragonés, que genera bienestar y cohesión social y que responde desde una labor comprometida y técnica desde hace más de 30 años ante los cambiantes retos y necesidades sociales. Empezaron de cero, abriendo los despachos, organizando la estructura práctica, explicando la función de los servicios sociales, convenciendo y orientando a los alcaldes, concejales y presidentes de las mancomunidades, atendiendo a los ciudadanos, realizando estudios de necesidades sociales, generando y diseñando proyectos, servicios, animación comunitaria, cohesión social y siendo, en definitiva, la cara del compromiso público contra las desigualdades, recorriendo carreteras y localidades, visitando, compartiendo y acercando la respuesta social a todos los rincones de Aragón. Su demostrado empuje, compromiso y esfuerzo técnico en este largo recorrido por unos servicios sociales y desde la base, hoy amenazados por la criticada reforma de la administración local, les hace merecedoras y merecedores de este reconocimiento por parte de la profesión. Van a entregar el galardón doña María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y don Javier Escartín, presidente del Colegio Profesional. Por favor, al ser un galardón simbólico, nos acompañan varios compañeros y compañeras de cada provincia para recibir el mismo. En representación de los servicios sociales de base de la provincia de Zaragoza, Felisa Marco Artaso, de los servicios sociales de Zuera, en Zaragoza, y Rosa María Milla López, de los servicios sociales de la comarca de la Ribera Alta del Ebro y Alagón. En representación de los servicios sociales de base de la provincia de Teruel, Manuel Larramona Ballarín, que inició los servicios sociales en la comarca de Albarracín y actualmente está en la comarca del Somontano de Barbastro. Y en representación de los servicios sociales de base de la provincia de Huesca, Anamir Puello, de los servicios sociales de la comarca del Bajo Cinca-Vascinca, e Inmaculada Los Certales, de los servicios sociales Flumen Monegros, la actual comarca de Monegros. Están ya en el escenario. Perfecto. Mientras acaba la foto, diré que se va a dirigir en representación de todos los servicios sociales a ustedes doña Inmaculada de los Certales. Pues como bien ha dicho Jorge, este premio tiene una peculiaridad y es que las que estamos aquí sí somos las primeras que fuimos contratadas, que iniciamos los servicios
Somos pioneras, por supuesto, somos ya de cierta edad, pero pioneras fueron todas las que iniciaron los servicios sociales de base. En cada sitio, en cada lugar se fue pionero. Pioneras fueron también, y pioneros, las personas que se fueron incorporando a los equipos con distintas profesiones que no eran trabajadores sociales. Hablamos de educadores, de psicólogos, de todas esas profesiones que tanto nos complementan y tanta falta nos hacen. Y pioneros siguen siendo todas las personas, todos los trabajadores, mis compañeras, Chus, Monse, que están por ahí, todos, y bueno, los de todas, todos los compañeros que siguen estando ahí al pie del cañón. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con un material muy sensible, con la gente, con la población, directos, dando la cara. Y la población, la sociedad, los pueblos, sobre todo zonas rurales, no son estáticos, evolucionan. Y hay que estar siempre al quite de las nuevas necesidades, de los nuevos retos que nos va planteando la sociedad. Y por eso somos todos pioneros, grandes trabajadores, grandes compañeros, con una riqueza impresionante como personas y como trabajadores. Yo pido un aplauso, ya no, también para nosotras, que no, si fuimos las que ahí nos dejamos la piel, pero también para todos esos que, hoy no están aquí, o no sé si están por ahí, pero que también yo tengo muy claro que son pioneros, que están ahí luchando porque esto siga siendo un servicio público, que se recoja a la universalidad de la gente, que se atienda a todo el mundo por igual, que allí no hay, como decía en el vídeo María Ángeles, yo voy al centro de salud y no sé si el de al lado es rico o pobre. Aquí pasa también. Aquí sabemos que tienen necesidades. Como decía el Justicia, cuando venga alguien, si viene con un problema, que no se vaya con dos. También sabemos poner sonrisas y también sabemos tranquilizar, relajar y explicar. Lo procuramos. Un aplauso para todos los servicios sociales de base, para todos los trabajadores, todas las profesiones de los servicios sociales de base que en este momento los componen. Gracias. Bueno, pues esta fiesta no acaba aquí. Esta fiesta, que pretendemos que sea una fiesta, va a acabar con un vino aragonés, como no podría ser de otra manera, y algo de tapeo para que nos vayamos medio cenados si se puede. Y yo especialmente quería acabar con tres palabricas. Una, agradecer y mencionar, porque me he olvidado al inicio, a dos figuras clave que Inmaculada de los Certales lo planteaba, que es a otros compañeros, a otros profesionales de otras disciplinas, que también hoy nos acompañáis, del Colegio de Médicos de Huesca, del Colegio de Graduados Sociales, del Colegio de Educadores de Huesca, creo que está por ahí Pilar, y también agradeceros, ¿no? También con el mundo de la psicología tenemos una gran relación. Quería agradecer también a la universidad, al vicerrector, que no te nombraba al principio, siendo amigos, del campus de Huesca, y también al vicedecano de Trabajo Social y a la vicedecana de Investigación, un área importantísima, la investigación en trabajo social, de la Facultad de Sociales de Zaragoza. Reiterar mi agradecimiento a todas las familiares, amigos, premiados e instituciones que hoy nos habéis acompañado, y solo quería terminar recordando y cerrando el acto con echándoles un pensamiento a las asesinadas cada año y cada mes en esta tierra menos amable, que es la española y la aragonesa, cada vez que hay violencia de género, incluso asesinatos machistas. Ya sabéis que mañana es la gran marcha, la primera gran marcha que se hace en España en contra de las violencias machistas, y una compañera de nuestra Junta y muchas colegiadas y personas van a ir, y de alguna manera van ellas, pero van con todos nosotros, ¿eh? Y un aplauso para ellos, para la marcha de mañana.
Aquí acaba el acto y ya sabéis que soy de Huesca, soy anticentralista por naturaleza y el año que viene será el acto Aragonés del Trabajo Social en Teruel y volveremos a empezar o iremos a otra comarca, ya veremos. Pero el año que viene nos vemos en Teruel, quien queráis venir. Un aplauso y vamos a pasar a tomar un vino. Y gracias a Jorge Orús.